anunciando la fe apostólica, anunciando el Evangelio del Reino. Entonces le damos la bienvenida a los hermanos que se han conectado y en esta noche vamos a estar... Bien, les invito para que leamos la palabra del Señor en Hechos capítulo 19. Dice la palabra del Señor, Hechos 19, del 1 al 6. Hechos capítulo 19, versículos 1 al 6. Pablo en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo que predicó Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Vamos a orar y pedir que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, nos enseñe esta palabra en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Padre Santo, porque tú estás con nosotros. Te damos gracias, Padre, por tu presencia, Señor, con cada uno de tus hijos. Te damos gracias, Padre eterno, porque tú, Señor, nos sustentas y tú nos guías con tu Santo Espíritu para que conozcamos tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos que tu palabra caiga en buena tierra. Declaramos que somos buena tierra para tu palabra y que esta palabra produce en nosotros al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor, también por tu presencia en cada hogar, Señor Jesús. Que tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Proclamamos tu presencia, Señor, en cada casa, en cada hogar. Donde ahora mismo, Señor, se está viendo este video y también donde se vaya a ver posteriormente este video, declaramos tu presencia, Señor, allí con cada persona, con cada familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria sea al Señor. Entonces, bendecimos a todos los que están conectados ya. Y les comparto que acabamos de leer en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos 1 al 6. Y meditemos un poquito sobre este pasaje. Dice que el apóstol Pablo llegó a Éfeso y encontró a ciertos discípulos, pero esos discípulos Pablo los notó un poco diferentes a los demás discípulos. Entonces les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Bueno, aquí esta pregunta del apóstol Pablo obedece a que ciertamente vio a los creyentes en Éfeso diferentes a los demás creyentes. Entonces, por eso el apóstol les pregunta que si ya recibieron el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hace una gran diferencia entre un creyente. Cuando se recibe el bautismo del Espíritu Santo, un creyente experimenta una transformación. Y ciertamente esto ocurre en cada vez que el Espíritu Santo desciende sobre un creyente y le unge con poder, pues este creyente se nota en su vida, en su manera de alabar a Dios, en su manera de vivir el cristianismo, se nota bastante la diferencia.
con un creyente que aún no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace una gran diferencia entre un creyente que lo ha recibido y el que no lo ha recibido. Entonces, por esto la pregunta del apóstol Pablo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y bueno, entonces el apóstol habla con ellos y se da cuenta de que ellos solamente habían creído en el bautismo de arrepentimiento que predicó Juan el Bautista. Pero estos hombres en Éfeso no conocían todavía de Jesús. Y Pablo, comenzando entonces desde el bautismo de Juan, les predica a Cristo. Y una vez que ellos creen en Jesús, los bautiza en agua y luego les impone las manos y dice que ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Dice el versículo 6: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces fue una experiencia completamente nueva para estos creyentes, o sea, una transformación de la manera en que ellos estaban adorando a Dios. Y un creyente lleno del Espíritu Santo ciertamente se regocija en las cosas de Dios. No le es difícil ir a la iglesia. No le es difícil a un creyente tomar su Biblia y leerla cada día, porque hay un deleite en el creyente en leer la palabra. También una iglesia donde los creyentes son llenos con el Espíritu Santo, su forma de culto es diferente a la de una iglesia, una congregación que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Las iglesias que se les ha predicado acerca del bautismo del Espíritu Santo y lo han recibido, son iglesias que manifiestan un gozo desbordante, que manifiestan una alegría. Para el creyente ir a la iglesia es una fiesta. Por eso nosotros estamos anhelando que haya pronto una reapertura de las iglesias para podernos reunir y tener esa alegría, ese gozo tan grande. Hace unos días pasaron un video de un servicio en África y la gente en África es muy emotiva. Y era una congregación en un templo que pues no era un templo construido con ladrillo, con concreto. No, era sencillamente una enramada, pero una enramada bastante grande. Y los creyentes allí estaban alabando al Señor y estaban danzando y se levantaba polvo porque no había pavimento, no había cemento, piso. Entonces esos creyentes al estar alabando al Señor levantaban polvo, levantaban tierra, pero bueno, no les importaba porque era grande la alegría. Entonces alguien pasó ese video diciendo: así será el día cuando se reabran las iglesias. Y ciertamente hay un entusiasmo grande por regresar nuevamente a tener nuestros servicios de alabanza, de adoración, de cantarle al Señor con alegría, de levantar nuestras manos. A mí me fascina mucho un coro que dice: mirad, bendecid a Jehová, vosotros los hijos de Dios, alzad vuestras manos, batidlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Y me encanta ver toda la congregación batiendo sus manos al Señor, cantando con la alegría y con palmas, con aplausos, cantando esa hermosa canción al Señor. Esto es precisamente típico de una congregación pentecostal donde se mueve el Espíritu Santo. Entonces no hay esfuerzo por dar gritos de júbilo, por decir aleluya, alabado sea el Señor, por gritar amén cuando se está predicando
la palabra, muchos creyentes afirman, digamos, lo que el predicador está diciendo con un amén, y lo dicen con mucha alegría. Así que son congregaciones donde se mueve el Espíritu Santo, donde se habla en otras lenguas, entonces ocurren milagros. También el servicio contiene testimonios de las personas que han sido sanadas, que han sido bendecidas. Hay una comunicación entre los creyentes de las cosas que el Señor está haciendo en medio de ellos. O sea, se viven vidas de comunión con Dios. Un cristiano lleno del Espíritu Santo habla de Dios y de Jesucristo con entusiasmo. Es decir, a través del mismo mensaje que hemos venido predicando en las iglesias pentecostales, iglesias que creemos en el bautismo del Espíritu Santo, hacemos énfasis en que sin Cristo pues las gentes van al infierno, que es necesario que la gente crea en Cristo y se arrepiente de sus pecados para que tenga la salvación de Dios. Entonces, el creyente lleno del Espíritu Santo no se atemoriza de dar testimonio de Jesús. Y es fácil. Muchas veces cuando se comparte el Evangelio de Cristo, no se trata al compartir con la gente, de tener un mensaje como se hace en la iglesia. No, podemos compartir el Evangelio de Cristo con nuestro propio testimonio, declarándole a las gentes lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, cómo nos ha transformado, cambiado. Además que la vida del creyente lleno del Espíritu Santo, en sí, su propia vida es un testimonio y la gente se da cuenta y muchas veces preguntan, ¿qué tiene usted? Y pues es oportunidad para dar testimonio de Jesús, decirles, pues este gozo que yo siento y esta paz y esta tranquilidad que usted ve en mí, es por la presencia de Dios, porque yo creí en Jesucristo, le invité a entrar a mi corazón y Él vive en mí. Así que nosotros podemos dar testimonio continuamente acerca de Cristo en muchos lugares. Yo recuerdo una vez en el Colegio Integrado de Duitama que un curso 10º se mofó de una profesora que tenía ya cierta edad, entonces se mofaron de ella, su clase se la ridiculizaron, entonces, y ese era mi curso, el curso que yo dirigía. Entonces el rector me llamó y me dijo, vaya y lleve ese curso a la misa, haga algo con esa gente, pero no se puede tolerar que le falten al respeto a una profesora ya que tiene cierta edad. Eso es una falta grave. Entonces, pues yo fui y traté de darles un mensaje al curso. Traté de predicarle al curso, empecé a mencionar algunos versículos, pero vi que la gente que todos los muchachos estaban distraídos y no estaban dispuestos a atender. Pero el Espíritu Santo, entonces yo le dije, Espíritu Santo, ¿qué hago? Entonces el Espíritu Santo me guió para contar mi testimonio. Y entonces empecé a contarles cómo Dios ha estado presente en mi vida desde niño y cómo mediante la fe en el Señor estudié en la universidad y que Dios me dio todo mi estudio, me abrió puertas en la universidad, me dio trabajo en la misma universidad, me exoneró de pagar la matrícula en la universidad, en fin. Les conté todo mi testimonio y aunque era la última hora de clase y se trataba de la jornada de la tarde que salíamos a las 6, sonó la campana para salir y nadie del curso se movió. Todos los muchachos estaban, pero
atentos a lo que yo les estaba contando. Y terminé diciéndoles, si ustedes desean tener una confianza, así como yo la tengo en Dios, ustedes la pueden tener. Y deben de comenzar por recibir a Cristo en su corazón. Y les dije, ¿cuántos desean recibir a Cristo en su corazón? Y ninguno de los 40 muchachos del curso se negó a recibir a Cristo. Todos levantaron su mano y todos les invité para que recibieran a Cristo e hicieran una oración de fe. Y todos aquellos muchachos hicieron esta oración de fe. Entonces, con nuestro propio testimonio, contando las cosas, las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, nosotros podemos dar testimonio de Jesús. No necesitamos necesariamente preparar un mensaje como escuchamos al pastor en la iglesia predicar el mensaje, aunque también hay creyentes que toman los apuntes del mensaje y los comparten con otras personas y los invitan a recibir a Cristo en su corazón. Entonces, esto hacía un joven en Sri Lanka, que luego vino a ser el pastor Colton. Cuando él se convirtió a Jesús, entonces, precisamente era un joven que estaba aburrido de la vida y había tomado la decisión de suicidarse. Pero esa noche, al pasar por frente de una casa, entonces escuchó unos cantos y le llamó la atención. Entonces, alguien le invitó a entrar a la reunión, en una reunión de iglesia en una casa. Y entonces él entró y luego se predicó la palabra. Él invitó a Cristo a entrar a su corazón. Esa misma noche el Señor le llenó con el Espíritu Santo y bueno, la reunión terminó como a medianoche y a esa hora este hombre fue a su casa y despertó a su papá y le dice, papá, he recibido un milagro en mi vida, usted tiene que tener un milagro en su vida. Y empezó a contarle que él se iba a suicidar, pero que había pasado por esa casa y que había sentido una fuerza para entrar ahí, y que ahí había invitado a Cristo a su corazón y que él había experimentado un milagro en su corazón, que tenía un corazón nuevo y que, bueno, tenía una alegría tan grande. Y además que el Señor le había acabado de llenar con el Espíritu Santo, ese muchacho no podía dejar de hablar de Jesús. Y despertó al papá y le dijo, tú tienes que tener un milagro en tu vida, recibe a Cristo en tu corazón. Y bueno, ahí se ganó su primer alma para el Señor, a su papá. Y luego a las 6 de la mañana, cuando llegó la persona que vendía el pan, entonces él lo agarró y le dice, yo tuve un milagro en mi vida, y comenzó a hablarle. Y le dijo, tú tienes que tener un milagro en tu vida. Esa era la forma en que él comenzó a predicar. Y bueno, entonces detuvo a esa persona y luego llegó la persona del periódico y luego persona que vendía verduras y la persona de la leche. Y entonces él los detuvo a todos y les dio su testimonio de cómo había experimentado un milagro. Y cómo ahora tenía un gozo grande en su corazón. Les dijo, ustedes tienen que tener lo mismo. Ustedes tienen que recibir a Cristo en su corazón. Y allí mantuvo a esas personas y una de esas personas estaba enferma y entonces él oró por él de una vez, le impuso manos y el hombre fue sanado. Entonces luego se fueron estas personas a seguir con su trabajo. Y bueno, los vecinos empezaron a decir, ¿por qué llegó tarde? Al panadero, al lechero, a mucha gente. No, es que allá hay un joven que estaba como loco, que nos detuvo y no nos dejó venir a hacer nuestro trabajo hasta que no recibiéramos a Cristo en el corazón. Y bueno, yo estaba enfermo, dijo uno de ellos, y ese muchacho me impuso las manos y yo fui sanado, yo recibí sanidad de una vez. Entonces,
eh, la gente comenzó a venir a mirar a ver cuál era ese muchacho y qué era lo que le había pasado. Y entonces tuvo audiencia para predicarle a todos aquellos vecinos y ahí les dio testimonio de Jesús. O sea, es lo que hace el Espíritu Santo en un creyente. Ese creyente no puede callar la maravilla, el milagro del nuevo nacimiento, no puede dejar de compartir su testimonio. Y este joven pues terminó siendo un pastor. Este joven fue al instituto bíblico, se preparó y es un gran pastor. Este pastor yo lo escuché en la ciudad de Bogotá en el año 1990. Él vino desde Sri Lanka, una isla, un país que es cercano a la India, es una isla bastante grande. Y ese hombre fue usado por Dios de una manera maravillosa, porque nos daba su testimonio de que su madre había muerto y él le había impuesto las manos y Dios la había vuelto a la vida. Entonces, parte del testimonio que él estaba predicando es: el instrumento de Dios se llama el hombre. O sea, el instrumento que Dios tiene para que el reino de Dios, el evangelio de Cristo, la salvación, se comparta con mucha gente, es el instrumento que Dios utiliza es el hombre o la mujer convertida. Y más, si esa persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo, tiene un fuego que no puede callar, un fuego que le impide quedarse callado ante una situación de necesidad. Y ciertamente somos movidos nosotros en circunstancias en que vemos que aún la misma muerte ronda a personas, somos movidos para orar por esas personas. Yo recuerdo de un caso allí en el colegio en Duitama también, de que estábamos en una izada de bandera y a un joven le comenzó una convulsión, unas convulsiones terribles y lo trajeron, un grupo de muchachos lo trajeron hasta la cafetería del colegio y ese muchacho se convulsionaba tan fuerte que era necesario que entre 5 lo tuviesen ahí pegado al suelo. Entonces yo viendo esa situación y sabiendo la autoridad que tenemos en Cristo Jesús y que tenemos la unción del Espíritu Santo, fue y le puse la mano en la frente y le dije: en el nombre de Jesús, mando este espíritu que salga de él, en el nombre de Jesús. Y al instante el muchacho quedó completamente relajado, los demás compañeros lo soltaron y quedó completamente tranquilo, y después de unos minutos este joven se levantó completamente bien. Entonces, hay situaciones así que el Espíritu Santo nos impulsa para orar en esos instantes y controlar una situación. Allí había un profesor y quedó totalmente asombrado de que tan pronto le puse la mano y le ordené con autoridad a ese espíritu que saliera y que lo soltara. El joven instantáneamente quedó tranquilo y fue libre. Entonces notemos, ese es el poder del Evangelio y podemos manifestar y dar testimonio de Jesús y hacer las obras de Jesús en el lugar donde se requiera. No necesariamente tenemos que orar por la gente en los templos. Oramos por la gente en los hospitales y en las casas. Y también el bautismo del Espíritu Santo no necesariamente tiene que recibirse en un templo. Yo recuerdo que en el año 90 nos invitaron a una casa, que había un grupo de personas que querían recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y fuimos con mi esposa a esa casa y en esa casa se habían reunido 80 personas. 80 personas estaban por todos lados, había gente en la sala, en el comedor, en el garaje,
las escaleras, esa casa estaba totalmente llena de personas. Entonces les hablamos acerca de la experiencia que estábamos teniendo del bautismo del Espíritu Santo, de que es una promesa para todos. Y bueno, con el libro Los Hechos anunciamos los diferentes lugares donde el Espíritu Santo fue derramado sobre los creyentes y predicamos la palabra en esa casa y les dijimos: reciban primero a Cristo en su corazón y luego vamos a orar para que ustedes reciban el bautismo del Espíritu Santo. Porque la gente se había reunido era para eso. Querían todos recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero habían algunos que no eran creyentes. Entonces les invitamos primero a recibir a Cristo. Y luego hicimos una oración y pedimos que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Y el Espíritu Santo descendió y toda esa gente comenzó a hablar en otras lenguas. En esa casa se escuchaba esa alabanza, esa adoración, esa alegría, la gente hablando en otras lenguas. Eso fue un Pentecostés maravilloso en esa casa. Y entonces yo les dije, después que oraran unos por otros, dije: ustedes han recibido poder, entonces vamos a ver esa manifestación del poder de Dios. Dije: háganse en grupitos de 3, hagan grupos de 3, y entonces una persona va a orar por otra y va a poner la mano en la frente y: Señor, tócale. Y otra persona está detrás, porque cuando el Espíritu Santo muchas veces toca a una persona, la persona cae de espaldas, como dice en Isaías 28. Dice: hasta que vayan y caigan de espaldas y queden enlazados y presos. Entonces los pusimos a orar de a 3, y tan pronto la gente extendía la mano y decía, no alcanzaban muchas veces a decir: Señor, tócale, cuando la persona caía de espaldas, la otra persona lo recibía. Entonces, y los ponían en el piso, o sea, como caían de espaldas, los ponían en el piso, y ellos duraban un tiempo bajo esa presencia del Espíritu Santo. Y tocó hacer turno porque por toda la casa había gente acostada. Entonces luego se levantaban ellos y los que habían caído bajo el poder del Espíritu Santo oraban por la persona que había orado por ellos, y entonces sucedía lo mismo. El Espíritu Santo los tocaba y caían al piso. Y luego oraban por el que había estado recibiéndolos, el que estaba detrás, y también él caía bajo el Espíritu Santo. Así que toda la gente fue bautizada con el Espíritu Santo y todos cayeron bajo el poder en esa noche, y fue algo súper extraordinario. Y no fue solamente ahí, sino que también fuimos con mi esposa a la ciudad de Tunja, y bueno, en ese tiempo el templo lo estaban reparando, o sea, estaban haciendo unos arreglos locativos, y el culto lo estaban haciendo en una casa al frente. Y en esa casa también, pues nosotros les contamos la experiencia que habíamos tenido sobre esa presencia, esa manifestación del Espíritu Santo, y oramos por toda la congregación, y toda la congregación comenzó a hablar en otras lenguas, y luego les dijimos: oren unos por otros, y sucedió exactamente lo mismo. Yo recuerdo que me hice detrás de una persona, de una señora por la cual se iba a orar. Entonces, cuando la persona que estaba al frente extendió la mano para decirle: Señor, tócale, esa señora salió tan disparada que me pegó un cabezazo en el esternón, me pegó en el pecho un cabezazo, porque salió disparada por el poder del Espíritu Santo. Entonces fue también una experiencia tremenda que se repitió no solamente en estos 2 lugares, sino en otros lugares. El año 1990 fue un año muy, muy bendecido en cuanto a manifestación del Espíritu Santo. Y precisamente esa década del 90 fue un mover muy especial de Dios en el mundo y aquí en Colombia.
y muchas congregaciones se levantaron en esa década del 90. O sea, una ciudad que tenía 3, 4 iglesias cristianas, en ese año se multiplicaron esas iglesias, llegaron 8, 10, 15 iglesias, comenzaron a surgir iglesias nuevas en todos lugares, entonces por ese mover del Espíritu Santo. Bueno, entonces la vida de los primeros creyentes fue una vida de gozo, de alegría, y así debe continuar. O sea, las reuniones de los creyentes deben ser reuniones donde hay regocijo, alegría, júbilo, y dice la palabra del Señor que así fue la vida de los primeros creyentes. Dice en la palabra en Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Bueno, esta década del 90 también se caracterizó precisamente por un mover poderoso del Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes la iglesia Centro Mundial de Avivamiento? Pues esa congregación nació con el pastor Ricardo Rodríguez, nació precisamente como el año 90-91, nació esa congregación, y desde ese tiempo ha tenido la visitación del Espíritu Santo, y es una iglesia visitada por gente de muchas naciones. Multitudes de gentes vienen a las reuniones, y precisamente se está esperando que pase este confinamiento para que nuevamente la gente tiene esa expectativa de nuevamente regresar a los templos y alabar al Señor con banderas, con panderetas, con trompetas, con instrumentos de música. En fin, es una alegría muy grande el tener reuniones para alabar y bendecir a Dios, y no solamente para alabarle, sino viendo el mover del Espíritu Santo, porque donde se mueve el Espíritu Santo hay sanidades y milagros, se manifiesta esa palabra de conocimiento, que al pastor o a la pastora le he revelado lo que Dios está haciendo en medio de la congregación, y ellos dicen, el Espíritu Santo me acaba de mostrar de que una persona que experimentó sanidad en sus ojos, que una persona paralítica el Espíritu Santo está fluyendo, está experimentando un calor, y ahora mismo empieza a sentir sus piernas y empieza a levantarse, y entonces llaman a esa persona y efectivamente, donde se mueve el Espíritu Santo, hay sanidades y milagros. Ese es el Evangelio del Reino. Y bueno, entonces este mover del Espíritu Santo prácticamente tuvo un comienzo, pues en el día de Pentecostés comenzó la iglesia a moverse en ese poder del Espíritu Santo. Ahora, para un creyente lleno del Espíritu Santo, un creyente lleno del Espíritu Santo cree lo que la Biblia dice, o sea, toma la palabra del Señor con sencillez y la cree, y no le es difícil creer las promesas de Dios y esperar en lo que Dios dice en su palabra. Se deleita en la palabra al leerla. El Salmo 119 nos muestra el deleite que experimentaba el salmista al leer la palabra del Señor. Y ese mismo deleite lo experimenta un creyente lleno del Espíritu Santo. No le es difícil tomar la Biblia y pasar inclusive horas leyendo la palabra. Miren lo que dice el Salmo 119, versículos 97 al 104. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Sí? Un creyente lleno del Espíritu Santo ama la ley del Señor, la palabra. Dice, todo el día es ella mi meditación.
Como dice también en Isaías 29:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando nuestro pensamiento persevera en la palabra del Señor, en las promesas de Dios, Dios nos guarda en completa paz. Salmo 119:98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de maldad, de mentira. Entonces, notemos que un creyente lleno del Espíritu Santo también tiene un amor especial por la palabra, por leerla, por meditar en ella, por pasar tiempo estudiando la palabra, meditando. Y entonces, cuando uno lee la palabra, el Espíritu Santo nos habla a través de ella. Para un creyente lleno del Espíritu Santo, la presencia de Dios no es una visita, no, sino que se vive a diario en su presencia. Juan 14:23 dice que nosotros somos templo de Dios, morada del Espíritu Santo. Leamos lo que dice Juan 14:23. Este versículo habla de la presencia de Dios en nosotros. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces notemos que el creyente lleno del Espíritu Santo no espera a que llegue el domingo para tener comunión con Dios, para deleitarse en Dios, sino que el creyente lleno del Espíritu Santo es un templo de alabanza, un templo de oración. Continuamente hay oración, hay alabanza al Señor. Y es lo que el Espíritu Santo desea que cada creyente mantenga en su corazón, espíritu de alabanza, de adoración a Dios. Porque se cumplen las palabras del Señor Jesús a la samaritana, que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Que al Padre se le adora independientemente de un lugar, independientemente de un tiempo especial. No, continuamente, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, el creyente lleno del Espíritu Santo está alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Está contemplando las maravillas de Dios. Cuando muchas veces un creyente llega de vacaciones, da testimonio, dice, le doy gracias a Dios de este tiempo que me concedió de estar en vacaciones. Se imaginan ustedes cuando íbamos por esos caminos y veíamos esos hermosos paisajes que el Señor ha hecho, los animales y bueno, tantas cosas, atardeceres. Entonces uno nota cómo el creyente lleno del Espíritu Santo es un creyente que continuamente tiene presente que Dios es el creador y le alaba a Dios en las obras de la naturaleza. Bendice a Dios porque si está en el mar, dice, bendito sea el Señor, gracias porque esto es algo extraordinario, lo que tú creaste para nuestro deleite. Entonces, notemos que esa es la vida de un creyente lleno del Espíritu Santo. Un creyente lleno del Espíritu Santo cree en lo sobrenatural de Dios, en los hechos sobrenaturales, cree en milagros, en señales, en prodigios, en maravillas. Entonces, es un creyente que ora también con fe, pidiendo la manifestación de lo sobrenatural de Dios. Un creyente lleno del Espíritu Santo también mantiene
en la salud de su cuerpo, porque continuamente confiesa las promesas de Dios y está declarando esa palabra para su vida, para bendecir su cuerpo con salud. Gracias, Padre, porque tú me has dado salud. Por las llagas de Cristo fui sanado. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tengo el gozo de la salvación. Entonces, esta es la vida en el Espíritu Santo. Una iglesia también llena del Espíritu Santo es una iglesia alegre, que se regocija en Dios, que ora por las circunstancias, que muchas veces la gente dice, noticias totalmente negativas que la gente a veces recibe, pero en la iglesia se predica un mensaje de fe. Y se dice, para Dios todo es posible. O sea, siempre en una iglesia llena del Espíritu Santo se predica un mensaje de fe, de aliento, de esperanza, para que la gente que va decaída en su espíritu salga alegre, salga diciendo, bueno, este servicio fue una tremenda bendición, ese mensaje era todo para mí, Dios me habló, Dios me levantó en mi espíritu, bendito sea el Señor, y yo creo que Dios obró un milagro en mi vida y mi situación cambia, bendito y alabado sea el Señor. Bueno, entonces notemos que esa es lo que Pablo vio allá en Éfeso con los creyentes que todavía no eran creyentes realmente en Cristo, ni así habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces él los notó apagados y tenía razón el apóstol Pablo, porque Pablo estaba acostumbrado a ver el mover de Dios en las iglesias. Y entonces cuando encuentra a estos creyentes, les dice, ¿y ustedes recibieron al Espíritu Santo? ¿Por qué están así? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creísteis? Y bueno, la razón de que estaban apagados era porque no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces Pablo ora por ellos y desde ahí fueron una iglesia diferente, un cristiano diferente. ¿Por qué? Porque tuvo la presencia del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo, pero no todo creyente ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero para todos es la promesa. Todos podemos ser bautizados con el Espíritu Santo. Así que es pedirlo al Señor, pedirle al Padre que nos bautice con Espíritu Santo y fuego, y el Señor envía su Espíritu sobre nosotros. Bien, entonces vamos a orar. Vamos a orar al Señor dándole gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Somos templo de Dios, morada del Espíritu Santo. Pero Dios quiere utilizarnos, somos el instrumento de Dios y para que Dios nos utilice debemos tener la unción del Espíritu Santo, es decir, el bautismo del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en otras lenguas, como está en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, cada creyente que fue bautizado con el Espíritu Santo fue un creyente que hablaba en otras lenguas. Así que uno no debe de conformarse con menos, sino decirle, Señor, si los creyentes en el libro de los Hechos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas, también yo deseo tener el bautismo del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Bueno, vamos a orar. Y si usted todavía no es creyente, le invito para que reciba a Cristo en su corazón. Repite conmigo esta oración. Dígale, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que viniste al mundo a buscar y a salvar a los pecadores. Yo soy uno de ellos y te pido que vengas a mi corazón. Lávame con tu sangre preciosa, dame un corazón nuevo, renuevo un espíritu recto dentro de mí y lléname con tu Santo Espíritu. Señor Jesús, tú prometiste el bautismo del Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo que tú eres el que bautizas con Espíritu Santo y fuego. Bautízame, Señor Jesús, con el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Bueno, entonces
la palabra del Señor dice que si nosotros sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más? Nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Así que también usted puede pedir ahora el bautismo del Espíritu Santo y voy a acompañarte con una oración pidiendo que el Señor te bautice con el Espíritu Santo y por la fe comienza a hablar en otras lenguas. El Señor Jesús dijo que de tu interior fluirá un río, y usted va a experimentar que de tu interior fluye ese río de aguas vivas y que pondrá en tu boca un lenguaje que tú no conoces, una nueva lengua, un idioma que tú no conoces, pero es un idioma dado por el Espíritu Santo. A eso la Biblia le llama el hablar en lenguas. Entonces no se asuste si comienza a hablar en un idioma que no conoce, es porque pediste el bautismo del Espíritu Santo y el Señor te lo ha concedido y comienzas a hablar en una lengua desconocida. ¿Cómo suena? Algo así como, yo voy a hablar en lenguas para que ustedes se den cuenta cómo es que el Espíritu Santo pone en nuestra boca y nosotros hablamos en lenguas. Nasara rabató kotoro rabakindi ayata kara rabakanda karakachini saya yabafi. Y yo tororo bakonda kata manaka tototobaviri vichiri virifai. Ahita mano tororo bakindi kariri virifori bachi. Y yana hata katora rabakanda katora ki. Iriri viriforo robatura bakanda katura bakaya. Ahita rakatora rabafachi. Allí en su casa, acompáñeme a orar en otras lenguas. Tú que ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo, comienza a hablar en otras lenguas. Onaturduru batura rabafandi katori rabakaya yabachuri vidifori. Impon las manos sobre otro hermano que ya es creyente y necesita el bautismo del Espíritu Santo. Tú que hablas en lenguas, puedes imponer la mano sobre un hijo, sobre tu esposa o sobre otra persona allí. Y dice, Señor Jesús, bautízale con Espíritu Santo y fuego y dígale, ahora comienza a alabar al Señor en otras lenguas. Y comienza por unas sílabas, unos pequeños sonidos, pero el Señor te va a dar todo un lenguaje. Naito yono toro roba rapi tibri furi bachi bricari arira torro cotordo robafari bachiri brifaya. Usted puede comenzar despacio. Na, si, yu, puede sonar así, ka, tu, ki, chi, como una especie de sílabas sueltas, pero no son sílabas sueltas, son parte de un lenguaje que el Espíritu Santo pone en tu boca. Na, tu, ki, yu, si, ka, kama, no, tororoba, arara, batorri, kichini, siji, sari, aro, tororoba, fandi, katomi, niki, nikiri, brifaya. Yo lo comparo como cuando Pedro caminó sobre las aguas. Primero tuvo que dar unos pasos en lo natural hasta llegar al borde de la barca y lanzarse a las aguas. Así también, muchas veces comenzamos a dar estos pasitos de fe, con algunas sílabas comenzamos a hablar en otras lenguas, pero luego nos lanzamos y seguimos ya no con sílabas, sino con palabras completas. Entonces uno da unos pasitos en lo natural, ta, ji, si, ki, so, ti, ra, ta, mana, katora, la banda, katori, kachiri, virripi, tivirifori, arura, basaya, na, kato, katona, nananda, katibiri, fori, bachiri. Bueno, gloria a Dios. Voy a orar por ustedes en esas lenguas. Pripa patro, atoro, bakindi, kariki, chini, sara. Aroro batura basari, ichiri birifori bakura bakanda katori akiri. Arripo toro babondi katoro bakanda kariri birifiri. Aroro batoro bakanda katoro bakara bachiri birifa para chara bakaya. Agita rakatoro bakanda katori bachiri birifoi. Firi birifondi katiri birikondi karakachini saya. Ahira rabatora basara bachuri. Irripiti birifondi katori birifiri. Arriba todo lo bafanda, katoro bakanda, katoro bakiri brisaya. Atro batoro batanda bachi brifaya. No se detenga, sigue hablando en lenguas. Ya comenzaste, sigue hablando en lenguas. Oh, raparrapa, tara, rabatari. Si sientes un fuego,
También a veces está acompañado con un fuego, un temblor en tu cuerpo, también a veces se manifiesta por la presencia del Espíritu Santo. No tengas miedo, es la presencia del Espíritu de Dios ahí en tu casa. Oh, rapa, rapa, tora, raba, farri, pitibiri, firi, brishari, bakari, arripa, toro, robacanti, catoro, basaya, arara, batorre, kichiri, ibri, fordo, batoro, basayi. Aleluya, gloria a ti. El Espíritu Santo dice que el mundo necesita creyentes llenos del Espíritu Santo que continuamente estén hablando su idioma, su lenguaje en lenguas. Oh, rapa, 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 tora, rabafarri, pitibri, firi, birichiri, birifara, arara, batora, bachara, bajanda, cateri, brisaya. El Espíritu Santo dice que, que necesita que tú hables en otras lenguas, porque a través de el hablar en otras lenguas tú estás orando, intercediendo por cosas que el Padre quiere que intercedas, pero que las pone en tu boca a través de ese nuevo lenguaje. O ripa, rapa, ropa, tiri, iberi, fordo, bacondo, cotordo, bacara, bachara, bacanda, catora, bajali, y ripiti, iberi, sordo, bachara, arda, batora, bajanda, carraca, chinisaya. Gloria a tu nombre, Señor. Y las lenguas son evidencia de que tú has recibido la unción, revestimiento de poder para dar testimonio de Jesús. Así que puedes poner la mano sobre un enfermo y decir en el nombre de Jesús sea sano. Si hay enfermos ahí en tu casa, alguien está enfermo ahí en tu casa, ponga la mano en su frente y diga en el nombre de Jesús recibe sanidad ahora por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y la enfermedad se va, el enfermo es sano, porque ha recibido poder y el poder fluye. Y si estás solo y estás enfermo, puedes poner la mano en tu frente y decir en el nombre de Jesús, reprendo todo síntoma de enfermedad en mi cuerpo, ordeno que se vaya toda dolencia, toda inflamación y ordeno mi cuerpo sea sano ahora en el nombre de Jesús. Y declaro que por la llaga de Cristo fui sanado. Gracias, Señor. Y declara sanidad y dale gracias al Señor por tu sanidad en el nombre de Jesús. Bueno, entonces también quiero saludar a hermanos que se han conectado durante la transmisión y bueno, entonces les invito a que compartan este mensaje. Entonces vamos a saludar a los hermanos que están viendo, no solamente aquí en Colombia, sino también allí en México tenemos sintonía, de Oaxaca tenemos a Orlando Santos, a Viridiana, Llavero, Viridiana Llavero, Orlando Iracema Álvarez. Les saludamos entonces allí en Oaxaca, México. Un saludo muy especial para ustedes y que el Señor les llene con el Espíritu Santo. No olviden pedir el bautismo y orar en lenguas. Saludamos también ya a nuestra hermana Marina Ovalle, y gracias al Señor que le trajo con bien. Saludamos a la doctora Erika Hoyos también, a Nancy Estela Torres Aguilera también. Saludamos a Elvira Suárez, a Danilo Macías, a Neptalí Gijón. Él escribe aquí, gloria a Dios por su vida, Pastor David, Dios usando su vida grandemente. Bueno, un saludo para Neptalí Gijón allí y a Fidel también, les saludamos allí en Oaxaca, México. Saludamos a Nubia Betancur, a Trinidad Celi Rincón, Miguel Mejía Chaparro, Berta Corredora Bella con la familia allí, Carlos Alberto Salcedo también, les saludamos. Marina Valle dice buenas noches a todos. Bueno, un saludo para todos de parte de nuestra hermana Marina Ovalle. Saludamos a Álvaro Barragán, también a Evelyn Bernal, mi nieta, allí en Tunja, a Gladys Pérez Vera, que siempre está presente en las transmisiones, Dios les bendiga. Luz Amanda Hernández, también una fiel oyente o que está siempre
en la transmisión. Bueno, vamos a orar por Evelyn para que ponga su mano derecha sobre su mano izquierda en el nombre de Jesús y diga: en el nombre de Jesús ordeno a esta mano que se esté quieta, ordeno que todo temblor se vaya en mi mano en el nombre de Jesús. Declaro libre mi mano de toda enfermedad. Traigo el sistema nervioso al control de mi cerebro en el nombre de Jesús. Declare esa palabra y crea que el Señor te libera completamente de esa anomalía en tu mano. Robin Argüello dice, nos saluda aquí: buenas noches, familia pastoral, Dios los bendiga. Saludos de la familia Argüello. Gracias, hermanos. Rosmarina Montoya, buenas noches a todos. Blanca Rodríguez también, buenas noches, pastor. Bendiciones para toda su familia. Sandra Cárdenas. También saludamos por aquí a Elsie Granados. Bien. Y bueno, a todos quizás no han salido aquí todos los avisos, o bueno, ya pasaron algunos, entonces me disculpa a algunos si no lo he saludado. De todas maneras, más tarde estaré viendo todos los quienes se conectaron. A Ana Patiño también les saludamos. Entonces, bueno, ya hemos orado y continuemos orando. Continuemos orando para que el Señor libere a Colombia y al mundo de esa pandemia, pero naturalmente pues oremos especialmente por Colombia para que seamos libres pronto de esta pandemia y que la gente que está saliendo ya a la calle, están aburridos ya del confinamiento, pues que tengan esas medidas de precaución y no haya contagio. Ordenamos en el nombre de Jesús que ese virus muera en nuestro país y que podamos retornar nuevamente al trabajo y a las iglesias. Qué gozo va a ser el momento en que regresemos nuevamente a los templos, a alabar con mucha alegría al Señor. Será una fiesta completa. Bueno, entonces esperamos pronto esa noticia de que pronto podamos regresar ya a los templos. Bien. Entonces, buena noche y mañana estamos nuevamente aquí transmitiendo la palabra a las 7 de la noche. Entonces, les esperamos. No olviden compartir y visitar la página de YouTube. Bueno, estaba demoradito de pasar los otros videos a YouTube, pero vamos a hacerlo en estos días. Así que dale me gusta en YouTube y también suscríbete para que pronto podamos transmitir también en directo de YouTube. Bien, buenas noches. Bendiciones.